Esta noche, en Lunes de Mina, el sistema de salud en Paraguay. La pandemia del COVID-19 dejó al descubierto el grave problema del sistema público de salud. Es hora de hablar de una reforma. Analizamos este tema junto a gobierno, legisladores, sector público y médico. Ya comienza Lunes de Mina. Acompáñenos. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo con mi tapabocas de Mateco, materiales de construcción. Qué sensacional, muchísimas gracias Mateco por el regalo. Bueno, ya sabes que hoy, como siempre, vestida por Tinola Borbón. Lo que pasa es que estoy con frío, me puse un ponchito abajo. Estoy toda de animal print, por favor, pero tengo frío acá. Bueno, gracias Tinola, como siempre, me viste desde hace 15 años, así que mucho tiempo, mucho tiempo. Ya sabes que si querés hablar con Tinola, puedes hacerlo al 52 50 60. También, como siempre, cuidada, peinada y mimada por las chicas y los chicos de Joseph, que por fin se abrió Joseph y todas las peluquerías, entonces estamos felices las mujeres. Ya tengo otra vez mis uñitas pintadas, todo fabuloso, teñida, mis canas, etc. Bueno, ya sabes que hay un Joseph prácticamente en cada barrio y la casa central queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, todo un imperio de la belleza. Hoy vamos a tratar el tema del sistema de salud en Paraguay. ¿Necesita una reforma y cuál es el modelo a seguir? O, en realidad, un modelo propio, pero ahí normalmente no vamos a inventar la pólvora tampoco nosotros, ¿verdad? Sino que hay modelos y podemos, digamos, hacer alguno similar. Esto en el marco de la reforma del Estado tan importante y tan postergada por años. Después se hacen algunos parchecitos así, que en realidad si no se discute en su conjunto no sirve absolutamente para nada. Así que me encanta que haya una comisión bicameral, que se esté discutiendo el conjunto de la reforma del Estado. Hoy vamos a tocar un subpunto de la reforma del Estado que tiene que ver, obviamente, con la salud. Para lo cual están invitados vamos a empezar por la mujer. Katia González, diputada nacional. Gracias por estar, Katia. No, por favor, gracias a vos, Mina, acá a la gente del panel, también a la audiencia, encantadísima para que vean que lo de salud no solamente deben hablar los médicos. Acá claro, está, ¿sí? No, y lógico. Aparte, imagínate que una diputada, un senador, o sea, todos van a estar involucrados en el tema de reforma del Estado. Y es importante que cada uno, aquel que puede, presentar proyectos alternativos, o que se empape realmente, y qué bueno que lo hagas en un campo tan importante como es el de la salud. Para lo cual está el doctor Ignacio Iramay, especialista en administración de servicios de salud, que justamente ayudó a Katia a este proyecto alternativo al que presenta el Ejecutivo. ¿Qué tal, doctor Iramay? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Mina. Un placer estar en tu programa y con este panel tan importante. Gracias. Y por el lado oficial, el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Ahí yo lo voy a dar oficial. Te fue 800 ahí ya. No. Porque obviamente el Ejecutivo presenta también su plan de reforma del Estado en todos los terrenos, en este caso el de salud, obviamente también. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mina? Un saludo especial a los participantes, también a la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Y el doctor, ¿no? Bueno, pensá que soy doctor, vos sos abogado. Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del IPS. Gracias por estar, Pedro. Buenas noches, un gusto. Bueno, y Pedro también presenta un libro, después vamos a mostrar cuál es el libro y vamos a hablar un ratito también de eso. Antes saludo a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que puedan opinar sobre el tema que les proponemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, @MinaFTV, es nuestra cuenta de Twitter que aparece en pantalla, y Mina Feliciangeli es nuestra cuenta en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Segolén by Tinola por vestirme cada lunes. Tengo
parte de la colección Otoño-Invierno de la línea Ségolène de Tinola Borbón. Ahora sí vamos al informe para dar inicio al tema que les proponemos esta noche. En este informe, ¿cómo está conformado el sistema de salud en nuestro país? Y algunas estadísticas relacionadas con el tema. Veamos. La autoridad sanitaria en Paraguay es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El sistema de salud en nuestro país está integrado por los sectores público, privado y mixto. El sector público está constituido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policial, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas que pertenece a la Universidad Nacional de Asunción, al igual que el Centro Materno Infantil. El sector privado cuenta con entidades sin fines de lucro, como las organizaciones no gubernamentales y las cooperativas y otras lucrativas de medicina prepaga y proveedores privados. La Cruz Roja Paraguaya es una entidad mixta que recibe financiamiento tanto del Ministerio como de una fundación privada sin fines de lucro. ¿Cómo se financia? El financiamiento del Ministerio de Salud Pública, del sector público, proviene básicamente del Tesoro Público, es decir, de los ingresos fiscales y donaciones de la cooperación externa. El IPS se financia con los aportes de los afiliados, un 9% del salario como máximo, los empleadores, es decir, el 14% del salario, y el Estado, 1.5% del salario. Ciertas categorías de afiliados gozan regímenes especiales de cotización. Dentro de las otras instituciones del sector público se destacan la sanidad militar y la policial, cuyo financiamiento proviene del Tesoro Nacional y contribuciones de los afiliados. El Hospital de Clínicas también se financia con dinero del Tesoro Público. El sector privado se financia fundamentalmente con gastos de bolsillo y una pequeña proporción con las primas de seguros privados o donaciones. Las entidades mixtas reciben financiación del gobierno y de fundaciones privadas. El Ministerio y el IPS son las dos instituciones de atención sanitaria más importantes del país, con una cobertura conjunta que abarca más del 90% de la población. La cobertura del IPS es al 20% de la población, principalmente trabajadores del sector formal y sus familiares. El 7% de la población cuenta con otro tipo de seguro médico y 73% no tiene ninguna de esas coberturas y queda a cargo del Ministerio de Salud, que debe garantizar la mayor demanda de los servicios de salud en el país. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social posee más de 1.800 establecimientos de prestación de servicios de salud de diverso grado de complejidad y 374 camas de terapia intensiva. Por su parte, el IPS tiene 123 establecimientos y 154 terapias. En el año 2019, 31.628 era el personal de blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El presupuesto del Ministerio de Salud en el 2019 fue de 5.5 billones de guaraníes. 6.000 millones fueron destinados a garantizar el esquema nacional de vacunación. 1.1 billones se asignaron a medicamentos e insumos y 100.000 millones fue para la construcción de hospitales. En cuanto a la inversión en salud en Paraguay, organizaciones sociales aseguran que la inversión per cápita anual es de $235 a $400 por cada ciudadano. Bueno, qué importante va a ser hablar de la reforma de salud, porque yo siempre digo que, como diría mi papá, no hay mal que por bien no venga. Este tema, esta pandemia que afecta al mundo entero, me imagino, porque los seres humanos somos tan imbéciles que por ahí no se da esto que yo me imagino, es que vamos a replantearnos lo que son los sistemas de salud en el mundo. Y yo no sé lo que hará el mundo, pero sería interesante que los paraguayos lo hagamos. Fíjense el imperio, los Estados Unidos, el imperio, pues no hay país más rico que los Estados Unidos. Sin embargo, ni ellos no estaban preparados sanitariamente para una pandemia. En Nueva York murieron miles de personas y obviamente el sistema sanitario nos dio abasto. Si nos ponemos a comparar cuántos billones de dólares, trillones de dólares gastan en armamentos, en prepararse para la guerra, obviamente ha de ser uno de los países que más gasta, entre otros pocos. Sin embargo, no destinó ni siquiera seguramente que el 10% de lo que gastan en armamentismo para
tener armas para combatir, por ejemplo, una pandemia, ¿verdad? Entonces, creo que los seres humanos tenemos que replantearnos varias cosas, entre ellas valorar la vida y obviamente, por lo tanto, la salud, y por eso más que nunca es pertinente debatir sobre un nuevo sistema de salud en el Paraguay, y sobre todo porque se va a dar en un marco de reforma del Estado. Antes de empezar con el tema que justamente vamos a tocar, que es esto que estábamos hablando, brevemente, doctor Rolón, porque mucha gente, obviamente no podemos apartarnos del COVID, es más, eso hizo que a mí me interese también replantear y discutir este punto de la reforma del Estado. Pero, ¿cómo estamos, digamos, en estos días de cuarentena inteligente, esta segunda fase? Todo el mundo dice, se va a volver a la primera. Yo de verdad digo, no, de verdad no creo. En todo caso, puede que no se avance tan rápido la tercera, pero, a ver, ¿cómo estamos? Porque hoy los números no son tan malos, ¿eh? Oficialmente no hay ninguna medida a ser tomada en el transcurso de los días. Eso significa que nosotros seguimos avanzando en esta etapa. Y lo importante es justamente que la gente mantenga ese nivel de conciencia individual y colectiva para poder continuar, ¿verdad? Porque todo depende de la respuesta ciudadana. Y con relación al paso a la siguiente etapa, lo que podría ocurrir eventualmente es eso que mencionaste, permanecer en una fase y evaluar. Lo que pasa es que entre la última parte de la primera y este inicio de la segunda, el movimiento creó cierta duda respecto al comportamiento de la gente. Y este movimiento que hubo en particular en este fin de semana se verá recién reflejado entre 7, 8 a 10 días. Entonces es muy temprano todavía para quitar una conclusión. Sí tenemos buenos márgenes porque todo este sacrificio que ha hecho la gente ha permitido que logremos descender por debajo de 1 la velocidad de transmisión, que es un factor determinante fundamental para tomar decisiones. ¿Y qué pasó con hace 2 días, creo, esos 47 infectados en un solo día? Mucho tiene que ver con una ruta que siguió una de las personas y que lastimosamente... ¿El tema del militar? Claro, o sea, entre otras personas, ¿verdad? Lo que pasa es que este virus tiene una alta velocidad de transmisión, entonces el contacto muy cercano rápidamente permite que pase de una persona a otra, y ese es el detalle que nosotros tenemos que guardar, y el sacrificio enorme que venimos haciendo justamente es para que esa velocidad pase por debajo de 1, que es lo ideal epidemiológicamente para poder planificar y replantear políticas que al inicio, recordando un poco lo que pasó, porque yo sé que pasamos por un momento difícil en donde no había una previsibilidad, no sabíamos cómo se iba a comportar en Paraguay el virus, veíamos lo que ocurría en otros países y el cálculo y las proyecciones eran unos. Y ahora con esta situación también nos obliga un poco a replantear, sobre todo en la disponibilidad de recursos y la calidad del gasto que vamos a tener, considerando sobre todo los últimos eventos administrativos. Entonces, estamos en una situación ideal todavía, que permite que sigamos avanzando, pero tenemos que insistir con la concienciación, y ahí la presión social, además de los organismos del Estado, tiene que también jugar un rol importante. Es decir, yo de repente veo que en la casa de algunos amigos se recibe a la persona y saben bien que si no hay necesidad no se tiene que ir, entonces uno tiene que decirle una corrección fraterna, ¿verdad? Y por supuesto también el gobierno, que va a tener que endurecer algunas medidas. ¿Cómo por ejemplo? Y por ejemplo los controles en la frontera, seguramente, de hecho ya en Ciudad del Este hemos reforzado desde el punto de vista sanitario también. ¿Por qué? Porque Ciudad del Este es una ciudad que puede potencialmente llegar a ser un lugar de una alta diseminación. Entonces estamos viendo que esos 438 kilómetros de frontera seca son un peligro potencial, y lo que buscamos es poblaciones densamente pobladas para por lo menos ahí tratar de fortalecer el sistema de control, tanto sanitario como los demás elementos que conforman el cinturón, o lo que nosotros le llamamos ese cinturón sanitario, que es el que permite una especie de estrategia en botella. Todos entran por atrás, pero salen poquito para que justamente no se disemine, ¿verdad? Pero estamos bien, estamos dentro de todo, nosotros no nos sentimos victoriosos, ni nadie tiene que sentirse, porque acá no ganamos absolutamente nada. Imagínate que falta todo junio, todo julio, todo agosto, los meses de invierno, es más, donde el virus... Tan bien consideramos en su momento el inicio de esto, que muchos dicen cómo justamente en una etapa en donde aumentan los casos respiratorios. Bueno, eso es porque estamos confiados de que la gente va a seguir entendiendo que este es un momento en donde hay que empezar a modificar las fases para permitir esa inyección económica que nosotros somos y estamos absolutamente conscientes que es fundamental también. Así es. Ahora,
la disponibilidad de recursos para hacer frente a, evidentemente, se van a venir más contagios y por lo tanto también se habla de una mayor carga viral y por lo tanto podríamos tener enfermos un poco más graves, digamos, que necesiten internación. Y lastimosamente hemos perdido unos 70 y pico de días, creo que en cuarentena, ¿verdad? Que la indicación esencial no era precisamente porque había un virus, pululando por todos lados, porque eran pocos los contagios, pero se mantenía la cuarentena estricta para que ustedes puedan justamente contar con la disponibilidad de todos los recursos para que en el momento de que haya mayor cantidad de contagiados, sanitariamente estemos, digamos, dispuestos. Ahora con todo este tema del cargamento chino que no llegó, que llegó mal, etcétera, etcétera, ¿estamos en foja cero o hemos adelantado, ya sea con otras donaciones o otras compras, y a ver capacidad para qué tenemos? Porque ahí cuando me estaba haciendo el informe, Jenny, de las camas de terapia que cuenta el país, ¿verdad? A nivel del IPS, a nivel del ministerio, yo tenía entendido que en este lapso de tiempo, si bien el tema de los chinos fracasó, teníamos más terapias, habilitamos ¿cuántas terapias más en este tiempo? Nosotros, para entender un poco, en agosto del 2018 recibimos el sistema con 214 camas. A diciembre del 2019 llegamos a 308 y sobre esas 308 la meta es de llegar a otras 300 más. Y estamos ahora por sobre las 308 con unas 65 más y la quincena de este mes o a fin de este mes queremos llegar a unas 120 más. Con respecto a las camas de terapia, nosotros estamos un poco sujetos al tiempo de venida de los equipos y los respiradores, porque en Paraguay lastimosamente nadie tiene en su stock 200 o 300. Y también habrán escuchado que los Estados Unidos van a donar 250, que tampoco tiene una fecha exacta porque todos están pasando por lo mismo. ¿Y lo de Taiwán ya llegó? Lo de Taiwán llegó, llegaron 13 respiradores, llegaron más de 1 millón de mascarillas, Pero lo de los Estados Unidos todavía no llegó. No, todavía no. Porque son respiradores. Son muchos. Respiradores, sí. ¿Y cuándo se espera que llegue? Y no hay una fecha exacta, honestamente no nos dijeron. O sea que tenemos nosotros, julio, agosto. ¿Cuántas camas de terapia entonces hoy día? Y hoy tenemos 375 camas de terapia. 375 camas de terapia en total, en todo el sistema de salud. De las cuales hoy están destinadas a COVID aproximadamente 135 camas. A COVID, solamente a pacientes que hacen un cuadro respiratorio y quedan positivos al coronavirus. Porque hay que recordar también que seguimos teniendo pacientes que requieren terapia. Eso te iba a decir, ¿qué ocupación de estas 375 camas de terapia que tenemos? Y hoy 2 pacientes con COVID positivo están ocupando camas de terapia. Los otros pacientes, ¿cuántas camas están ocupadas hoy? Y aproximadamente tenemos un 30-40% de ocupación. Lo que pasa es que eso es muy dinámico, porque los otros pacientes tienen un menor tiempo promedio de estadía en las terapias, ¿verdad? La particularidad del paciente COVID en terapia habla de que el rango es de 1 a 3 semanas, ¿verdad? Pero el promedio aproximadamente que realmente de 20 días. Tenemos que ponernos a rezar más que ponernos mascarilla, ¿verdad? Y no porque la medida, aquí es importante aclarar que el hecho de haber entrado en cuarentena, si bien es también para fortalecer los sistemas de salud en todos los países del mundo, también tiene el objetivo de bajar la incidencia. Eso ya sé, pero eso es importante porque era ganar tiempo en ese tiempo, digamos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no es que porque tengamos lleno el stock de la farmacia nosotros vamos a liberar todo. No, yo no digo porque eso. La batalla que hicimos todo bien en el sentido de que no nos adecuamos, nos quedamos ahí encerraditos, etcétera, etcétera. Primero para que obviamente no contagiarnos, pero también era fundamental de que en ese momento que no teníamos tantos contagiados, nos dio el tiempo, ¿verdad? Nos dimos el tiempo y lastimosamente no se pudo tener todas las camas de terapia. Ahora que aunque nos quedemos encerraditos, igual probablemente nos contagiemos más, pero ya, ¿cuánto tiempo necesitamos para tener más camas? Yo te voy a decir algo que es muy importante. No quiero hablar de ese proceso administrativo que la verdad que es una gran desilusión, pero viendo la velocidad de dispersión de este virus, nosotros probablemente, aunque hayamos recibido el 100%, no íbamos a estar a lo mejor en la segunda o en la tercera etapa tampoco. Porque hay que entender que además de tener los servicios médicos preparados para lo que puede ser un aumento
vos tenés que entender también que tenés que manejar una brecha. Es decir, hoy, por ejemplo, nosotros estamos por alrededor del 0,75 en velocidad comunitaria. Si juntamos todo, que esa es una tasa relativa, si juntamos la tasa bruta, que representa el grado de dispersión del virus en los albergues, estamos entre 1,5 y 1,7. Ese es un rango importante que nos permite a nosotros replanificar y poder avanzar. Porque si nosotros estuviéramos como al principio, que la famosa tasa de dispersión, el famoso RO, que todo el mundo habrá escuchado alguna vez, se manejaba entre un 2,5 y un 3. Entonces, ¿valió la pena todo este sacrificio gigantesco? Claro que valió la pena. ¿Ocurrió algo, un incidente? Lastimosamente ocurrió, y eso se está investigando, y que paguen la consecuencia todo lo que tienen que pagar. Pero no vamos a quitarle mérito al gran esfuerzo y a asociar directamente con una circunstancia, porque acá lo más importante finalmente es que tenemos la capacidad de avanzar, y gracias a Dios, como decís, y al gran esfuerzo de la gente, porque aunque repito, esto es muy importante, aunque tuviéramos todos los recursos, igual nosotros íbamos a seguir lentamente, claro, porque lo que queremos es que no haya una explosión. Lo que estoy diciendo es que como va a haber una explosión, porque de verdad va a haber una explosión, lo que yo digo nomás que estas camas de terapia, yo la verdad que me quisiera contagiar hoy, porque estas camas de terapia, ¿entendés? No alcanza para la cantidad de gente. No, si vos haces el cálculo de que el 80-85% cursa con síntomas leves, son asintomáticos, el 15 requiere internación y el 15 el 5, entonces hace el cálculo y uno dice, pero justamente esta medida tan antigua y tan eficaz, porque no hay tratamiento y no hay vacuna, es lo que nos permite hoy estar así como está. Entonces, el resto obviamente es el análisis y tenemos el derecho de decir esto, aquello, pero la realidad marca hoy que estamos bien y que estamos avanzando. Y que Dios permita que sigamos avanzando para que todas las actividades económicas en algún momento alcancen un nivel para permitir nuevamente mover nuestra economía, porque eso ya va a empezar a ser un problema grave. Además de las otras enfermedades que están también ahí presentes y que se desaceleraron en términos de atención, porque acá hay muchos factores determinantes de la salud. Uno de ellos, por ejemplo, los medios de transporte. Entonces, muchos pacientes con cáncer, si bien la atención para el paciente con cáncer sigue al 100%, algunos no tienen medios para venir. Entonces se retrasa la quimio, se retrasa la radioterapia. Y todos esos elementos son los que deben analizarse, y nosotros como expertos en el área sanitaria nos circunscribimos a eso, pero también valoramos. Por eso es importante que los demás actores políticos entiendan que este es un momento en donde realmente hay que reformar la salud, porque definitivamente así, con un sistema subsegmentado, fragmentado, con recursos financieros insuficientes que dependen del volumen de recaudación, que no garantiza de manera explícita la atención de los pacientes, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, hasta aquí llegó mi amor sobre el COVID, porque no quiero ni hablar más. Gracias. Bueno, porque negro el panorama. A ver, este tema de la reforma del Estado. Se formó una comisión bicameral, ¿verdad? Para ver todo el tema de la reforma del Estado en general, ¿verdad? Me decías si puedes explicar que hay subcomisiones otra vez. A ver, explícanos, Katia. Sí, no, yo en primer lugar quisiera honrar un poco a mis compañeros. Llevamos un trabajo tesonero, estamos reuniéndonos aproximadamente 3 veces a la semana. ¿Mis compañeros de quiénes? Estamos hablando de todos los integrantes de la comisión bicameral, ¿verdad? Ahí hay representantes de todos los partidos políticos, preside el doctor Raúl Latorre. Y en la subcomisión del área social, en donde está ubicado un poco el componente de salud, está presidiendo la senadora Blanca Ovelar. Está también, obviamente, la senadora Esperanza Martínez, Estefan Rasmussen, Rodrigo Blanco y Celeste Amarilla, Rocío Vallejo. O sea que es un grupo realmente bastante heterogéneo, multipartidario, que nos estamos ocupando, dando un poco prioridad. Es bicameral porque obviamente están también los senadores. Es bicameral porque están los senadores, y eso también hace que la dinámica en la discusión pueda tener algún tipo de abordaje y de resultado en el mediano plazo, ¿verdad? También hay que entender las expectativas de la gente en un país tan paralizado, que hoy está urgido por reformas, que esto tiene su proceso de discusión, de toma de decisión. Y bueno, este trabajo que nosotros presentamos como disparador de debate, básicamente, tampoco es la verdad absoluta ni revelada, porque eso también hay que aclarar, sino que ante la ausencia un poco de propuestas, lo que hicimos fue encontrar la oportunidad para meter un poco un trabajo que ya está siendo abordado por un grupo de ciudadanos de distintas especialidades. Esa es un poco la fortaleza también acá, empoderar a la gente, que esto no sea solamente una discusión de médicos,
Por eso yo celebro este espacio, Mina, porque creo que es el primero que va a hablar. Esto exige mucha meditación, exige que realmente podamos comprender, que podamos informarnos acerca de lo que significa reestructurar el sistema de salud. Entonces, hoy hay voluntad política, se está construyendo la voluntad política. Hay voluntades del Ejecutivo, hoy van a manifestar también de que efectivamente es así. Hay voluntad del Legislativo y ese es el primer gran paso de una serie de pasos que todavía faltan por abordar. Entonces, honrando un poco a mis compañeros, esta propuesta fue presentada, es una propuesta seria, es una propuesta que tiene un poco... ¿Es de tu partido? No, es una propuesta partidaria, es una propuesta ciudadana, ¿verdad? En donde, repito, ¿verdad? Pero de un sector, no es que es de todos los partidos, de un sector. Es de un sector, pero fue muy bien recibida en la Comisión de Reforma, justamente porque este es un tema que no se debatió mucho todavía, Mina, a nivel local. Entonces, tener hoy una propuesta, tener una respuesta, tener un acto reflejo ante lo que se necesita es demasiado importante. Voluntad política existe y bueno, hablar un poco de técnica, yo digamos sería todavía muy soberbio de mi parte, aunque tengo algunas cosas que decir, ¿verdad? Pero sería un poco soberbio. Bueno, a ver, y el Ejecutivo, Rolón, también presenta un proyecto para estudiar en la Comisión Bicameral, ¿o ustedes no van a presentar ningún proyecto? Nosotros venimos estudiando la reforma en la salud pública, inclusive un tiempo antes de haber asumido así. Y todo lo que restó del 2018 y todo el 2019 nosotros nos encargamos de estudiar todo lo que representa el modelo paraguayo, que es un modelo que hay que definir todavía, y también los otros modelos para de esa manera empezar. La idea era empezar en el 2020 un proceso de socialización. Y parte de ese proceso se inició con la activación nuevamente del Consejo Nacional de Salud. Hay que recordar que hay una ley en Paraguay promulgada en 1996, que yo le llamo una ley paralítica, ¿verdad? Porque en realidad una parte funciona, que es la de los consejos regionales y locales, pero el resto, absolutamente nada. Y en esa ley, en donde se incluye inclusive la creación de un Fondo Nacional de Salud, un Seguro Nacional de Salud, una Dirección Médica Nacional, está toda la estructura que permite, desde el punto de vista del financiamiento, encarar, porque hay que recordar que el financiamiento es la base sobre la cual hay que construir. Entonces, nosotros estamos en un proceso y con el Consejo Nacional de Salud, que se reúne cada 2 meses, veníamos, porque el Consejo Nacional de Salud está integrado por todos los sectores. Tener al Ministerio de Salud, de Hacienda, de Educación, la Cámara de Diputados. Pero ya tienen ustedes nosotros tenemos un proyecto, una visión, tenemos digamos, una visión de lo que queremos. Claro, nosotros, obviamente, todos los países quieren el famoso acceso a la salud de manera universal y también la cobertura universal. Todos apuntan a eso. La diferencia está en el financiamiento. Y nosotros, particularmente el equipo que lidera salud, cree que el modelo de financiamiento tiene que ser mixto. Bueno, después vamos a... Pero lo que te digo es que ustedes tienen un modelo que van a presentar y justamente en esta comisión bicameral. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de leer la propuesta y prácticamente coincidimos en muchas cosas, porque finalmente creo que todos tenemos la misma visión. Pero ya presentaron ustedes un proyecto. No, oficialmente no hemos presentado, lo que estamos es discutiendo, pero eso en realidad, diputada, lo macro, ¿verdad? Claro, ese documento que presentamos tiene 3 ejes: el financiamiento, el modelo de compra y un poco la estructura interna, porque ya hemos empezado nosotros a modificar internamente, pero realmente el debate es gigantesco. De hecho, el trabajo que la diputada presentó es un trabajo que hace un repaso de todo el componente de la salud pública, punto por punto, que es lo que hay que ir desmenuzando. Sí, hace también un análisis global del mundo de la salud pública, de los modelos, es bastante interesante y se complementa con lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, vamos a una breve pausa y vamos a ver ambos proyectos, a ver en qué consiste, si la May nos puede ilustrar, ¿verdad? ¿En qué consiste este? Ya sé que en 10 minutos es difícil, pero por lo menos dar una... 10 años en 10 minutos. Exacto, 10 años en 10 minutos, si puedes resumir, sos un genio. Bueno, si podés, doctor Ignacio Iramay, decirnos este proyecto que ustedes presentan. Sí. ¿Cuál es el concepto? Famoso, así como el IPS, el sistema solidario, ¿verdad? Bueno, ¿en qué es lo que consiste? ¿Es unir todo? ¿Es que sea público-privado? No, el privado va a existir aparte. A ver, el concepto general, digamos, del proyecto, así como Brasil tiene el SUS, que siempre yo hablo acá, que es el Servicio Único de Salud, pero ¿qué es lo que ustedes proponen? Voy a hacer el intento, como te dije, de resumir en pocos minutos procesos que les llevan a los países
10, 15 y 20 años, no a los de Sudamérica particularmente, sino a los europeos también. Todos los cambios de los sistemas de salud en el mundo son procesos que han llevado muchísimo tiempo. Partiendo por esa base, básicamente lo que tiene es un cambio en el modelo de financiamiento, que como lo decía bien el doctor Rolón Vicioso, un cambio en el modelo de gestión, ¿verdad? Y un cambio en el modelo de asistencia, ¿no? El cambio en el modelo de asistencia, por ahí que es lo más fácil, voy a empezar por lo más fácil, es pasar de ese modelo puramente asistencialista, ¿verdad? De espera del paciente, a un modelo más activo en la que el sistema lo que busca es mantener saludable a la población, no esperar a que se enferme, ¿no? A ver, en eso hay trabajo. No estoy diciendo, yo estoy describiendo el macroconcepto del modelo, no estoy haciendo un juicio de valor de lo existente y de todo el trabajo que ya se viene haciendo en ese sentido, con las unidades de salud familiar y todas esas cuestiones que es lo que tiende un poco a abrir esa red, ¿verdad? El cambio en el modelo de gestión, que es la parte intermedia, es hacer, firmar con los proveedores de salud varias cosas. Una es cuál es la atención mínima que debe recibir cada habitante, que tiene que ser para todos igual. Esos son los programas integrales de asistencia a la salud, que tienen 3.000 procedimientos, 20 tipos de asistencia, que están la asistencia domiciliaria, la asistencia en sanatorio, todos los tipos de asistencia. Bueno, eso tiene que estar explicitado en un documento y eso es el programa que todos tienen que cumplir. Todos los elementos que quieran ser prestadores del sistema tienen que cumplir con eso, ¿verdad? También eso tiene parámetros de calidad, que es medición de los tiempos de espera y todo un montón de parámetros que miden la eficiencia de este sistema. Y por otro lado, uno de los más difíciles de abordar, pero que es el primero que se tiene que abordar, el modelo de financiamiento, es el cambio en el modelo de financiamiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso en cristiano? En cristiano quiere decir de dónde vamos a sacar los fondos para dar el acceso universal y la accesibilidad a toda la población del Paraguay. Eso es en cristiano, y es lo que ha llevado a los países, digamos, más tiempo y ha sido lo más difícil en implementar. Y de hecho se comienza un poco con esto, se comienza más desde la parte de economía que desde la parte sanitaria propiamente dicha, ¿verdad? Los ministerios de Economía, de Finanzas, tienen que ponerse a trabajar la arquitectura económica, porque si no hay financiamiento no hay ningún plan. De hecho, la ley del Sistema Único de Salud data de 1996 y, digamos, no ha avanzado mucho o como todos querrían, ¿verdad? En este modelo de financiamiento hay varias formas y no hay una receta para cada cosa. Hay que ver muy bien el punto de partida. No todos los sistemas han partido desde la misma base. El Uruguay partió de una. El Uruguay, por ejemplo, tomó el BPS, que vendría a ser como el IPS, como el Fondo Nacional de Salud. Fíjate que esta ley de 1996 ya nombra el FONASA. Existe el FONASA nombrado por ley, pero como dijiste, es una ley cuadriplégica, por así decirlo, ¿verdad? Pero en Uruguay hay un Fondo Nacional de Salud. Hay un Fondo Nacional de Salud. Y que el Estado es el que pone una parte, ¿verdad? Hay distintos descuentos. Primero está el del trabajador, por eso salió desde el BPS, con distintos porcentajes, porcentajes según ingresos, o sea, según ingresos del trabajador y del empleador, ¿verdad? Después están los fondos del Estado y los aportes de los hogares. ¿Qué es los aportes de los hogares? Aportes voluntarios de gente que no está en la esfera laboral. Exactamente, y se quiere asegurar. Hay distintas fuentes de financiamiento, pero todo va a un fondo y ese fondo determina varias cosas. Una cosa es que determina el valor de la cápita, vamos a llamarle, que quiere decir cuánto gasta o cuánto se espera que gaste una persona según sexo y edad. O sea, no es lo mismo un hombre de 30 años que una mujer de 30 años en lo que es su gasto en salud. Casi la mujer duplica porque está por el tema del embarazo. El embarazo y otras cosas, evidentemente. Bueno, eso se determina, hay curvas que son la misma en Inglaterra que en toda Sudamérica,
que describen unas curvas de valores de costos de esas personas. Y el sistema tiene esa parte fija, por así decirlo, y tiene una parte variable, que son las metas. ¿Qué quiere decir una meta? Bueno, si vos sos un prestador privado, público, lo que vos quieras, mantenés el 95% de las embarazadas controladas en el primer trimestre, yo te doy $1. Te estoy diciendo números aleatorios. Pero te doy un incentivo a que vos busques a tu población y las mantengas en salud. Programas prioritarios de diabetes, de hipertensión, de todas esas patologías de alta incidencia que si no son controladas, después son las que revientan el sistema de salud porque pasan todo el día descompensados, por así decirlo, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero entonces, a ver si se entiende, y quiero saber la diferencia con el de ustedes y con lo que tenemos ahora en el IPS, ¿verdad? Es que haya un solo fondo de salud en términos económicos, ¿verdad? Entonces, toda la plata que el Ministerio de Salud, o sea, que el Estado paraguayo va a destinar a salud, vamos a poner que sea $10 millones, digo para que sea más fácil nomás, ¿verdad? $10 millones, el Estado paraguayo va a destinar a salud, se va a ese fondo los 10 millones. El sector privado, con todas las cuotas que cobran, $3 millones recauda entre todos sus asociados, digamos. Se va ahí los $3 millones, ¿verdad? Y el IPS, $8 millones recauda, bueno, PUC se va todo ahí. Bueno, se supone que hay un solo fondo, pero después, ¿quién distribuye eso y de qué modo? Bueno, a grosso modo ya determinamos cómo el fondo valora, digamos, a la población. Después, hay dos discusiones que por ahí en el mundo ya son obsoletas. Una es que el organismo rector regulador tiene que ser el Estado. Esto es un mercado totalmente imperfecto que tiene que ser regulado por el Estado. O sea, no hay discusión de que tiene que haber un organismo que es el ministerio en la mayoría de los lugares, que tiene que tener el rol de rectoría y regulación del sistema. O sea, esa discusión ya no se tiene en ningún lado. Perfecto. Y lo otro es lo público y lo privado. Lo público y lo privado es otra discusión que puede llevar años y creo que ahí se han enfrascado muchos y han tirado todo por la borda, ¿verdad? Si el rector, regulador, dice, esto es lo que tenés que cubrir, esto es lo que te voy a tener que pagar por lo que cubrir y te voy a medir de esta forma, que compita y que trate de hacer lo mejor posible, sea público o privado. De hecho, hay una cosa que también se ve en algunos sistemas, o en la mayoría, es que el Ministerio de Salud no tiene la doble función de rectoría y de prestación. Solo de rectoría. Separan la prestación fuera de la esfera del Ministerio, porque el Ministerio tiene que en su rol rector tiene que controlar también. ¿Y quién va a prestar el servicio entonces? No, eso todos los hospitales y todo forman una red que se vuelve una competencia dentro de ese mercado. Y si vos querés elegir esa red, la elegís. Hay muchos más elementos que tengo que explicar para ver por qué, porque el usuario elige a cuál va. Y tengo que explicarte por qué el usuario va a elegir una y por qué va a elegir la otra. Pero a ver. Pero el usuario elija la red de estos hospitales que eran públicos y que ahora están regidos, no sé cómo se llamarán, ¿verdad? Sí. O el IPS o el privado, ¿verdad? Sí. Todos los que van a hacer uso del sistema hacen sus aportes, todos. El fondo. Vos elegiste el público y vas a ir, digamos, el público formó una red de hospitales en todo el país. Sí. Elegiste ese sistema, el fondo va a llevar tu cápita, que vale 700.000 guaraníes, a ese lugar. ¿Está? Si no, si vos querés ir al privado, esos 700.000 van a ir. Lo que sucede es que en el privado, por ejemplo, en el seguro privado puro en otros países, el privado te dice, no, 700.000 a mí no me alcanza. Entonces, vos, Mina, decís, yo puedo pagar la diferencia hasta 1 millón, que son 300.000 más, y voy al privado, ¿verdad? O sea, hay mecanismos de selección. ¿Qué sucede? Que a ver, esto lleva un proceso de muchos años, porque ¿qué significa esto? No es que no debe haber
salud para pobres, salud para ricos. Todo el sistema tiene que ir mejorando en infraestructura y en calidad, ¿verdad? Y en orientación. Eso lleva muchísimos años. Y más desde el punto de partida por ahí que nosotros, como decía el doctor Rolón Vicioso, mi punto de partida fue difícil. Yo recibí esto y tengo que ir a esto de 0 a 100. Es bastante difícil, ¿verdad? Bueno, a ver, que es complicadísimo esto, ¿verdad? Sí. Realmente, es bien complicado. Hoy, doctor Pedro Alley, ¿cómo es el sistema en IPS y qué es lo que se pretende modificar de esto? Porque hoy el IPS aporta el obrero y aporta la patronal, ¿verdad? Ok. Ese porcentaje, una parte va a jubilación y otra parte va a salud, ¿es así? Claro, en lo descriptivo... Habla aquí súper fuerte, Pedro, claro, porque no se te en lo escucha. descriptivo primero hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de los aportes o los recursos que van al Instituto de Previsión Social o al Seguro Social administrado por el IPS, realmente tenemos que hacer una división muy clara. De cada 100 guaraníes, 54 van al fondo de jubilaciones. Olvídate de eso para salud, porque jubilaciones no le puede dar un peso a salud. 39 guaraníes o 39% de la recaudación van al fondo de salud y 7 guaraníes, 7% al fondo de administración, funcionamiento. Ese modelo fue pensado en 1950 para una población de aproximadamente 200.000 trabajadores en expectativa y donde la medicina, el aparato más sofisticado era un aparato de rayos X, donde la farmacología, a lo mejor lo más sofisticado era una penicilina. Hoy la medicina es otra. Lo más sofisticado excede lejos lo que es un rayo X. Las drogas oncológicas que provee el Seguro Social te cuestan 30 millones la ampolla, uno cada 15 días. Y la población asegurada pasó, especialmente en los primeros años de este siglo, de 400.000 a 1,5 millones de asegurados. Asegurados, no cotizantes. Sí. Porque de los 1,5 millones cotizan nada más 630.000. Claro, pero como es la familia, entonces... La familia entra, que es un seguro social del trabajador. No voy a tener la osadía de hacer un abordaje de este tema de la reforma del Estado desde el punto de vista médico, porque soy abogado, pero sí puedo abordar desde el punto de vista del diseño del modelo 1950 frente a la realidad hoy. Y te puedo decir claramente que el modelo, el seguro social de salud, el componente salud, el fondo de salud, el programa de salud, no es un fondo, es un programa de salud, está desfinanciado hace rato. Desfinanciado. Desfinanciado hace rato. ¿Qué quiere decir eso que está desfinanciado? Y que los recursos que ingresan al fondo de salud, aún fuera de la pandemia, en época ordinaria, allá el año pasado, ese 39% no alcanza para cubrir la amplitud y la gama de prestaciones que otorga el seguro de salud. ¿Qué hacen cuando no alcanza? Y la gestión se resiente. Ahí está la causa de la gestión que se resiente y de lo que se percibe desde afuera, de las deficiencias y de las luces y sombras que tiene el Seguro Social de Salud, que a pesar de eso sigue siendo la primera gran barrera de contención en los momentos de penuria del trabajador. Porque como siempre decimos, en la llovizna, el seguro privado, en la tormenta, socorro IPS, entrar como sea, por la ventana, como sea. Pero eso está mal. Está mal que cuando alguien necesite terapia intensiva me llame a mí porque soy gerente o le llamen al doctor Gubetti, el presidente, y conseguirme una cama. Eso está mal. Nosotros no somos gestores ni tenemos que hacer gestión. Eso es lo que hace el IPS. ¿Qué hacer? Y ese escenario, insertarlo, esa realidad, insertarla en un esquema de reforma estructural del sistema de salud es muy complejo. Va desde esta hipótesis de separación del fondo de jubilaciones del fondo de salud, va de hipótesis de fortalecimiento del financiamiento, pero fundamentalmente, y siguiendo la línea del doctor Iramain, miremos lo que se hizo bien en Uruguay, en Costa Rica, en otros países, donde no solamente van hacia la universalización de las prestaciones, para que todos tengan derecho, sino también a la universalización de los esfuerzos contributivos, que todos contribuyamos. Hoy vivimos una asimetría tan dramática, fíjate, yo soy cotizante de IPS, cotizo mi 9%, también cotizo a la salud pública, porque vía impuestos pongo plata ahí, y también cotizo a mi seguro privado. Entonces,
¿por qué no se puede pensar en un esfuerzo contributivo único de cada ciudadano, bien pensado, en torno a datos biométricos, etcétera, o estadísticas de salud, de edad, de sexo, etcétera, para que el esfuerzo se disperse y el financiamiento llegue realmente a todo y sea universal? Hoy el financiamiento está, igual que, como dijo el doctor Rolón, las prestaciones están fragmentadas, es cierto, y nos superponemos en muchos casos y perdemos plata y perdemos dinero, pero porque inclusive la financiación está fragmentada. Hay gente que no pone un guaraní y hay otros que ponemos 3 o 4 veces más. Entonces, ahí está creo yo que ahí está la razón de abordar una reforma del sistema de salud, criterio de universalización, tanto para las prestaciones, pero también para el esfuerzo contributivo de todos. Tengo que ir a una brevísima pausa, después vamos a ahondar más en detalles. A ver, si se hace un sistema único de salud y que los fondos vayan a un solo lugar, o en realidad, ¿cuál es tu visión? Vos que estás en el IPS y hiciste todo un estudio, inclusive escribiste un libro sobre lo que es la seguridad social en el Paraguay, sobre el IPS en particular. Lo que yo les pregunto es lo siguiente: el Estado va a poner plata, las empresas van a poner plata, los asegurados van a poner plata. ¿Todos los asegurados van a poner plata o algunos no van a poner y algunos van a poner más? Y el que pone más va a recibir más en hotelería, en qué sé yo, en qué, o va a ser famoso, ¿cómo se llama ese sistema solidario, verdad? Reparto solidario. El que cotiza sobre 15 millones de guaraníes de salario, ¿verdad? Tiene la misma atención que la maestra que cotiza no sé cuánto. ¿Cuánto lo cotiza la maestra? En vacaciones puede cotizar por un guaraní. En vacaciones puede cotizar por un guaraní, bueno, y ya está activa. A ver, entonces... Asimetría dramática. Es dramática, efectivamente. Eso tampoco se puede, ¿verdad? O sea, la solidaridad, ¿hasta dónde es lo que llega, digamos? Porque hace posible esto o no, ¿verdad? ¿No? Porque obviamente la que pone un guaraní después necesita un remedio oncológico de 80.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero con un guaraní ya mantuvo su condición de cotizante activo por 3 meses. Exacto. Entonces va y retira la ampolla oncológica de 30 millones, claro, igual que aquel que puso sobre 15 millones o sobre 10 salarios mínimos. Y aparte no hay sistema que aguante. Ese es el problema, aparte de que sea justo, solidario, no solidario. El tema es que el sistema en sí no aguanta, ¿verdad? Entonces yo quiero saber, a ver, ¿cuál lo que es entonces la situación en la salida? Pero me tienen que decir después de la pausa, es así. Sencilla la salida. Sencilla es la conclusión. Pensá bien por lo que vas a decir entonces después de la pausa. Muy sencilla. A ver, decímelo, ya adelantame entonces. En primer lugar, tenemos que activar una ley que en 1996 está ahí muerta. Reglamentar para que el Fondo Nacional de Salud funcione, ponernos de acuerdo todos los actores, impulsados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y juntamos los 3.500 millones de dólares aproximadamente que se gastan en Paraguay, lo metemos todo en un solo lugar, definimos un modelo de atención que apunte, como dice Iramay, a la atención primaria en salud para mantener sana a la población, fortalecemos toda la red integrada de servicios de salud y decimos, señores, volvamos eficiente el sistema, porque hoy yo estoy pagando por servicios que el IPS está prestando y al mismo tiempo estamos complementando servicios. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer le vende literalmente al IPS servicio que antes pagaba 11 millones, ahora por 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Una reingeniería financiera, una reingeniería de la gestión y una reingeniería del modelo de atención, que ya nosotros iniciamos con un fortalecimiento de la atención primaria en salud. ¿Por qué? Porque el Paraguay tiene un modelo hospitalocéntrico, o sea, todos los muchachos esperan que nos enfermemos para ir al hospital. Por eso es que estamos muy pendientes de la terapia intensiva, cuando que la lucha contra el COVID es el mejor ejemplo para entender que el fortalecimiento de la atención primaria es lo que va a impedir que la gente llegue a la terapia. Entonces, no es difícil, es voluntad política. ¿Y por qué nunca se activó el Fondo Nacional de Salud? Porque nunca nadie se animó a reglamentar, porque implicaba elegir a una persona que generara confianza de todos los sectores. Y entonces, cuando el poder político partidario tiene que influir en una cuestión tan importante, la ciudadanía pierde la credibilidad. Y yo le digo, ¿a quién le voy a poner? Y aparecen 10 candidatos y empiezan la votación. ¿Y por qué le elegimos? Yo tengo una idea. ¿Quién hoy goza de la confianza total en el Paraguay para que administre los fondos que no ciegamente vamos a depositar? Pero hay una persona en Paraguay. No. Ese es el problema.
Por eso nunca se activó el Fondo Nacional de Salud. Y bueno, entonces, Los parlamentarios, es un problema sin salida. Entonces, bueno, no va a haber uno que así como dice Katia, estamos en un momento aparentemente de consenso, porque el país está todo concentrado en el COVID, entonces de repente puede surgir alguien que por consenso generalizado, o en la mayoría por lo menos, diga, bueno, este señor tiene la capacidad con un equipo y fortalecemos, pero logarítmicamente, el control, porque va a tener que manejar nada más y nada menos que casi todo el 99%. Y ahí hay un detalle importante. Claro, en el mundo, Mina, hay dos modelos nomás. El Estado que financia toda la salud, como Inglaterra, que es un modelo tradicional, o, claro, que es Beveridge, o el bismarckiano, que es el modelo IPS que plantea él, definir prestaciones de servicios. Pero nosotros tenemos que hacer uno mixto, porque hay gente que va a tener ingresos salariales, pero no en la cantidad suficiente como para poder aportar, aunque sean 100.000 guaraní. Pero hoy existen aproximadamente 2 millones de paraguayos que, si formalizamos el tema laboral con una ley que les permita flexibilizar, pueden aportar y quieren aportar 150.000 guaraníes, o por qué no, en vez de aportar el privado, el IPS y a alguien más, nos aportamos todo en un solo lugar. Es decir, la solución está en la voluntad política, y hoy hay un clima de consenso, porque esto, yo te puedo decir que hace más de 20 años trabajando en salud pública, nunca se dio una discusión como se está dando ahora por la iniciativa parlamentaria, nunca hubo esto. Siempre nosotros estuvimos ahí buscando un modelo y nadie se animaba. ¿Por qué? Porque la urgencia te hace concentrarte en esto. Pero gracias a Dios, ellos tomaron la iniciativa y nosotros como complemento nos vamos cada tanto a discutir. Entonces, esta es la oportunidad. El COVID es una gran crisis que es una gran oportunidad. Bueno, vamos a la pausa y enseguida continuamos. En el IPS, ¿cómo lo que sería incorporado a este sistema nacional de salud, o cómo se llamaría? Pues el sistema único, sistema integrado. Nosotros somos más de llamarle sistema integrado, porque va a haber coexistencia de subsistemas, aunque los servicios. Y IPS lo primero que tiene que hacer, Mina, es separar lo previsional de lo asistencial. O sea, es lo primero, ellos se van a regir, digamos, para eso hay que modificar la ley del año 1950, ¿verdad? Y definir que en este modelo que hoy coexiste, en donde se dedica mucho tiempo a tareas que son netamente económicas, como es mantener blindado todo lo que va a ser la prestación jubilatoria del asegurado, entonces eso hay que separar. Se separa lo asistencial de lo previsional y se empieza a trabajar justamente, yo creo que sobre la base de la previsional se empieza a trabajar el sistema de salud integrado. A ver, vos sos partidario de separar salud, pero de hecho, lo que yo no entiendo, ¿por qué tanto se discute separar salud y previsional si realmente está luego separado en la práctica? O sea, si bien se cotiza en el mismo lugar. No, ¿sabes dónde está el punto de conflicto? Pero antes que eso quiero recalcar lo que señaló la diputada. Acá no vamos a cambiar de un modelo a otro en el transcurso de 1 año, 2 años, ni siquiera. A lo mejor en 10 años estamos discutiendo todavía. Esto tiene que ser un proceso gradual. Así es. Gradual, en el que ya se empezó, porque entre IPS y Ministerio de Salud Pública ya estamos hablando de redes integradas, de prestaciones conjuntas, etcétera. Ya se dio un inicio. Ahora, en este proceso gradual, lo que hay que evitar es el estrés político, ciudadano, social. El jubilado, el asegurado de IPS inmediatamente se va a oponer a cualquier tipo de reforma, porque está en el ADN del asegurado, no me toca en el IPS. Pero ese no me toca en el IPS es lo que viene haciendo que la curva se vaya hacia abajo. El de financiamiento de salud crezca, que el horizonte actuarial del fondo de pensiones ya esté en el 2044 nomás, ya no está más a 50 años, está a 20 nomás ya, un poco más. Entonces hay que hacer las reformas. ¿Cómo el IPS debe abordar? Vos decís, bueno, separar salud de pensiones. Y no sé, yo te digo cuál es el problema yo tengo como gerente de prestaciones económicas, que es pensiones. Que por cada asegurado que yo necesito que esté aportando al fondo de pensiones para 20 o 25 años después de devolverle su plata, ese ciudadano mete 4 pacientes al seguro de salud, entra toda la familia. Entonces el barco está escorado y se va a voltear indefectiblemente. La solución inmediata, bueno, separar, equilibrar. Fondo de pensiones necesita que el 100% de los trabajadores de este país coticen al fondo de pensiones. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener algo en común, tenemos algo en común, vamos a envejecer.
Y si no construimos nuestra historia laboral, mientras somos productivos y somos activos, vamos a terminar la piecita del fondo pidiéndole socorro a Tecoponá, etcétera, que nos pague algo a alguien. Y eso es lo que tenemos que evitar. Sí. Uno, el fondo de salud, separarlo del fondo de pensiones. Ahí tenés que romper un paradigma. Desde 1950 está en el ADN del trabajador. Pero si está paraguayo. luego separado, lo que te digo. No están separados, por lo que te dije, porque mi crecimiento, como nos dicen los uruguayos, me dijo el doctor Murro alguna vez, vos le vas a matar de éxito al IPS, porque mi éxito metiendo gente a pensiones le mata al seguro de salud, porque no tiene la capacidad de respuesta, Atención, ni va a sí. tener, está al tope, y aún así funciona, y aún así da respuesta. Ahora, el seguro de salud de IPS, separado o no, tiene que integrarse a un sistema integrado de salud, en el que fundamentalmente, como te dije, el esfuerzo contributivo del ciudadano no se disperse en 3, 4 subsistemas, sino que sea uno solo dirigido a una boca de entrada única, modelo BPS, modelo ANSES, modelo como le llames, de donde se distribuya la riqueza hacia el prestador. Y la rectoría, que debe estar en el Ministerio de Salud, rectoría, no la prestación de servicios. El Ministerio tiene que dar el paso importante, a mi entender, de separar ya lo que es la operativa, el ofertor de servicios de la rectoría, centrarse en la rectoría y en la supervisión. Y la oferta de los servicios con los hospitales que ya tiene, ¿quién? Modelo uruguayo. Se monta una red, Ajá. Pero, que en Uruguay se llama ACE, que nuclea a todos los hospitales y todos los servicios públicos, ¿quién dirige eso? ¿No es que un tiene una ministerio? gestión separada, es una gestión aparte del ministerio, porque el ministerio la controla como todos los subsistemas. No puede estar en la misma órbita las dos cosas. Aparte, el ministerio tiene que dedicarse al rol de rectoría, tiene que estar vigilando el sistema. Si está apagando incendios en una policlínica de Fuerte Olimpo, no va a poder. Pierde un poco el sentido de la rectoría y de la vigilancia, ¿verdad? Aparte, para todo esto se necesitan herramientas muy poderosas de información. Vos me decías que, por ejemplo, lo que hoy conocemos como seguros privados, ¿verdad? Que van a continuar los seguros privados. La prestación, o sea, lo que yo digo es que en todo el mundo lo que sucede es que los prestadores siguen coexistiendo. Lo único que un prestador privado, prestador de servicios de salud privado, o sea, una infraestructura, tiene que cumplir con lo que dice el PIAS, que se lo dictamina el ministerio. El ministerio dice, vos tenés que cumplir con esta cantidad de servicios, con estos tipos de modelos de atención, vos tenés que adaptarte a esto si querés seguir en el sistema. Y no están muy lejos. Tienen la tecnología, tienen todo. O sea, lejos no, es una readaptación. Pero el seguro privado, ¿verdad? Sí. Está compuesto de una cuestión comercial, digamos, ¿verdad? Que es cobrarle la cuota a la gente y administrar la plata, ¿verdad? Sí. Y después están los prestadores, que son los sanatorios, los consultorios, etc. Bueno, pero ahora lo que pasa es que el seguro, que pasa a ser la administración de todas esas cápitas que le son asignadas a ese prestador. O sea, pongamos el seguro A, ¿verdad? Que tiene un seguro con un nombre X y tiene varios sanatorios prestadores. Sí. Bueno, nosotros acá todos elegimos ese, todas nuestras cápitas van para ahí. El seguro lo que hace es la administración de todas esas cápitas y empieza a tener otra función. Nos empieza a buscar a nosotros porque, aparte de la cápita, va a cobrar un plus si a nosotros nos mantiene sano. Entonces, esa administración pasa a ser una administración meramente comercial a buscar un poco más lo sanitario. Queda feo que le estamos poniendo la zanahoria adelante, pero son los incentivos para cambiar el modelo de gestión, ¿verdad? Mina, tengo tiempo de terminar el razonamiento anterior. Cuando nosotros los formados en el IPS planteamos estas cosas de reformar, enseguida somos estigmatizados, pues rompemos paradigmas, estigmatizados, y capaz de mañana me ponga ya el féretro de siempre frente a mi casa, porque así reacciona. Pero te voy a decir una cosa, este tema de la pandemia redujo el aporte al IPS en un 20% de los aportantes cayeron en suspensión de contrato de trabajo. La recaudación bajó 50%. El fondo de pensiones no va a resentirse porque tiene espalda financiera para pagar los beneficios.
Pero el Fondo de Salud, el programa presupuestario de salud, ¿cómo va a seguir funcionando si de ese 39% que valía ponerle 39 millones de dólares, ahora recibe 17 no vaya? Pero las prestaciones son las mismas y cada vez son más caras. Entonces, pensar en reformas se hace necesario. Potenciar el financiamiento de salud es imprescindible, porque si no lo hacemos, se cae solo. O sea, antes que se caiga tenemos que reformarlo. Tenemos que atrevernos a discutir estas discusiones y plantear, y posiblemente hacer muy ríspida y muy árida la discusión. Vamos a tener que romper muchos paradigmas acendrados en la mente de la gente. No toques eso porque de 1950 funciona, ya no está funcionando. Entonces, ¿en qué sentido ya no está funcionando? Por la ejemplo, capacidad de respuesta, un seguro de salud en el que para que le internen a alguien tienen que llamarme a mí o a él o al presidente. Eso quiere decir que algo está mal. Algo está mal. Un seguro de salud no es favores personales, ni favores políticos, ni nada. Es un funcionamiento inmediato, oportuno y rápido. Son los principios de la seguridad social. Pero cada vez nos estamos alejando de eso. ¿Cuántos cotizantes del IPS hoy se atienden en el Ministerio de Salud? 30%. ¿Por qué? Porque no reciben una atención oportuna. Entonces pagan un seguro carísimo, ¿verdad? Para lo que te prestan no es tan carísimo. Hay duplicaciones, triplicaciones de aporte. Entonces ordenemos el esfuerzo contributivo primero. Que el ciudadano que aporta a IPS, bueno, va a aportar a IPS nomás, entonces al fisco no va a pagar seguro privado. Busquemos ese ordenamiento del esfuerzo contributivo y después centrémonos en diseñar las prestaciones. Claro, lo que pasa es que en todo caso si vos demostrás y mostrás que el IPS ya no va a poder prestar esos servicios de salud a corto plazo, ¿y por qué? Entonces ahí sí la discusión te va a decir, bueno, entonces sí, porque yo hasta hoy en realidad el IPS es una maravilla en ese sentido. La verdad que hasta hoy el IPS, todo el mundo quiere tener el seguro de salud del IPS, yo entre ellas, ¿verdad? Porque los seguros privados, digamos, te cubren para lo diario, para lo cotidiano fabuloso, porque te va a un consultorio lindo, te atiende, te va al IPS, la cola, la chipa, la morcilla tirada, etcétera, etcétera. Pero seamos realistas. Pero cuando tenés grave problema de que tenés que internarte, tener terapia por días, por meses, remedio oncológico, el IPS hasta hoy. Okay, pero a ver, ¿a quién? ¿A algún porcentaje que ya no puede dar, decís vos, de remedio? Lo que yo digo es que para que el IPS por sí mismo o integrado a un sistema de salud siga proveyendo ese nivel de atención en la tormenta IPS, sí, como dije al principio, necesitamos fortalecer el financiamiento de ese seguro de salud. Con lo que hoy llega no alcanza. ¿Qué va a ocurrir a raíz de este bajón de los aportes, que ya es una realidad? Y seguramente se buscará financiamiento externo o interno. Posiblemente el fondo de jubilaciones tenga que obtenerse una ley que permita al fondo de jubilaciones invertir en el seguro de salud para que siga flotando. Y ahí va a ser un problema, porque entonces también pones en riesgo la jubilación de la gente, ¿verdad? Así mismo. Bueno, tengo que ir a una pausa. Todo me dejo el tiempo, obviamente este es un primer empujón del debate. Pedro, vas a presentar, o sea, ya te presentaste, tenés un libro que tiene que ver justamente sobre el tema del IPS, ¿verdad? Toda la historia prácticamente del IPS. Es una síntesis legislativa, una síntesis legislativa del seguro social del IPS, pero más bien de la seguridad social en Paraguay. Más que un libro es un intento de instalar el tema de discutamos, acá están las herramientas para el obrero, para el estudiante, para nosotros, para que sepamos de qué es lo que estamos hablando. Ese es el régimen legal, digamos, de todo lo que es. El régimen legal comentado y en un sentido didáctico de qué es lo que te está diciendo esa ley, de qué significa, qué beneficios tenés. ¿Está en venta en todas las librerías? Ya está por ahí, ya está en todos lados. Bueno, gente, muchísimas gracias por venir. Esto, ¿cómo continúa, Katia? O sea, por ahora, ¿dónde están, digamos? El viernes justamente hicimos una invitación al Ministerio. En la Comisión de Reforma, a partir de las 10 de la mañana, se discute el tema financiación. Hoy, ¿cómo estamos en el financiamiento? ¿Cuánto recibimos? ¿Cómo se distribuye? Y hacia dónde podemos apuntar. O sea que estamos bien aplomados y estamos avanzando de a poco. Así es que también nos queda escucharle a los asegurados, a la sociedad civil, al IPS
La realidad es que funcionar en compartimentos estancos, como nosotros vimos en la primera presentación, no ha dado buenos resultados. Hoy es el momento ideal de repensar en un sistema de salud universal, más justo, más equitativo, en donde realmente podamos cabalgar hacia un mejor destino de salud en el Paraguay. Ahora, yo les digo una cosa, para que esto sea posible, yo creo que hay que armar como una mesa coordinadora de debate el tema de salud, ¿verdad? Donde hay que incluirle también efectivamente, porque si no, esto se va a parar, digamos, políticamente, sindicalmente, La etcétera. instancia dentro de la salud está en el Consejo Nacional de Salud, que justamente integra a ministerios, al Poder Legislativo, a representantes gremiales, a la academia. A representantes gremiales también sí, están. el ámbito, digamos, macro, donde se instala el tema, se discute y a partir de ahí se socializa con todos los sectores, porque la gran reforma de la salud no va a arrancar si no hay un consenso. Por eso. Mínimo. Y el primero de ellos tiene que ser el modelo de financiamiento, que este viernes vamos a estar discutiendo a invitación de los señores parlamentarios, que es un tema interesante y es la base sobre la cual tenemos que construir, porque si no podemos hacer utopía, pero si no tenemos una base financiera, vamos a estar hablando 10 años. Bueno, muchísimas gracias, doctora May, gracias, Pedro, y obviamente vamos a tocarlo insistentemente para que de esta forma todos estemos enterados de qué es lo que se plantea y sobre todo también para presionar para que las personas que tengan que decidir lo hagan. Bueno, ahora sí. Chau, chau, hasta el próximo lunes. Ya sabes, te espero de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Radio Monumental. Chau, chau.